Hola, hola, mi nombre es Ricardo Gonzaga. Y mi nombre es Gabriela Gavilanes. Cuéntame, Gaby, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar acerca de la psicopatología de la impulsividad. Ya. Según el CIO-10, considera una característica esencial de estos trastornos la dificultad para llevar a cabo, resistir una motivación, un impulso o hasta una tentación que lleva a cabo un acto perjudicial para la persona que a los demás. En la mayoría de estos casos, estos trastornos tienen, el individuo percibe una sensación de tensión o activación interior antes de que vaya a experimentar lo que va a cometer. Y hay un momento de gratificación o liberación que se puede llevar a cabo. Eso puede existir, como al mismo tiempo no puede existir un sentimiento de culpa, un arrepentimiento o un autorreproche. Sabes que es interesante porque estos trastornos tienen su propia clasificación y eso va a depender de acuerdo al tipo de conductas que van a verse. Esto aquí se caracteriza por ser un grupo de conductas heterogéneas. ¿Sabes lo que significa heterogénea? No sé qué es. Que son conductas diferentes, o sea, algo que no es normal en una persona. Entonces, por eso, de acuerdo a la autoría, de acuerdo a su criterio, es lo que va a depender su clasificación. Entonces, también el grupo fenomenológico en el que se encuentran. Por eso hay dos modelos. El primero, que es el modelo de inhibición, que es el que no hay un control, no hay un control ni orden entre las emociones y los efectos que tiene hacia la persona los estímulos. Es decir, no van a reaccionar con una conducta normal, no hay una coordinación. ¿Sí me estás entendiendo, Gaby? Sí, sí. Bueno, entonces el otro modelo sería el modelo obsesivo. ¿Qué es el modelo obsesivo? Son aquellos donde no se controla las acciones que se va a tener. O sea, son impulsos en el cual simplemente la persona lo hace de manera inconsciente, pero lo termina haciendo. Después puede causar, como lo mencionaste anteriormente, una sensación como de reproche, de culpa. Por ejemplo, en la clasificación de este modelo obsesivo tenemos lo que es, bueno, principal, la cleptomanía. ¿Sabes lo que es la cleptomanía? Cuando roba algo sin querer. Claro, o sea, una persona va a una tienda, pasa por la casa de un amigo y sin querer se guarda plata o un caramelo o lo que sea en el bolsillo. Después ni siquiera se acuerda de lo que Pero había esto hecho. es sin que haya una necesidad, ¿verdad? No hay necesidad, simplemente lo hace de manera impulsiva. O sea, pasa y coge algo y se lo guarda. Después ni siquiera sabe que lo tenía. Luego tenemos lo que es la tricotilomanía. ¿Sabes lo que significa la tricotilomanía? ¿No es cuando se comen el cabello? Sí, es bien raro, ¿verdad? Ajá. Pero no sé por qué las personas tienen impulso de hacer eso. Bueno, luego tenemos la piromanía. ¿Has escuchado acerca de eso? No. Bueno, la piromanía es como gente tiene deseos o impulsos o siente una satisfacción al ver combustiones, cuando ver fuego, o sea, cosas ¿No es cuando una persona provoca el incendio? Sí, también, pero siente gusto al hacer eso, o sea, es un impulso por hacer eso. Ya, entonces, luego tenemos los atracones. ¿Has escuchado acerca de los atracones? Cuando come muy Claro. rápido o algo así. Cuando te da una ansiedad, un impulso y empiezas a comer como loco, ya. Luego tenemos la dipsomanía, que es similar, pero no igual. ¿Por qué? Porque la única diferencia es que el impulso va dirigido a lo que es al alcohol, a bebidas alcohólicas. No nos confundimos con el alcoholismo, porque el alcoholismo ya sería una dependencia al alcohol. Entonces la dipsomanía es solo un impulso por querer estar en un momento de ebriedad por grandes dosis de alcohol en un momento. Luego tenemos la potomanía, que va por ahí también, pero este caso es totalmente con agua. ¿Con agua? Sí. ¡Qué loco! O sea, es normal tomar agua, ¿verdad? 2 litros diarios, pero estas personas literalmente tienen un impulso por tomar bastantes cantidades de agua de manera excesiva. Luego tenemos lo que es la compra patológica. Creo que sí has escuchado eso, ¿verdad? Más o menos. Bueno, Creo que hay hasta películas de eso. Claro, eso se llama shopaholic, las películas son así. Ya, lo que es la compra patológica, personas que se obsesionan y no pueden dejar de comprar, quedan endeudadas muchas veces por eso, sin necesidad, o sea, pueden tener lo que sea, pero quieren seguir comprando. ¿Me entiendes eso? Bueno, y creo que tú me vas a conversar acerca sobre los juegos patológicos, ¿verdad? O también llamado ludopatía. Bueno, y para eso también existen diversas conceptualizaciones para el juego patológico. ¿Sabes de alguna de estas? No, ¿puedes explicarme eso, por favor?
Bueno, mira, tenemos como un trastorno de control de impulsos Ya. que según el DSM-4 considera esto como una pérdida de control sobre la conducta y eso tiene diferentes fases. La primera, el fracaso de resistir el impulso. ¿Qué sería eso como no te puedes controlar a las cosas que tienes que vas a hacer? O sea, Sí, tú o sea, inconscientemente lo ajá, haces. sí. Ya. Ya, de ahí también existe una sensación creciente de tensión o de activación antes de llevar a cabo ese impulso. Y de igual forma, la persona comienza a sentir gratificación en el momento de consumir el acto. Ya, entiendo. Ok, ahora tenemos la segunda conceptualización, que es como conducta compulsiva obsesiva. Esto lo podemos unir con lo que son trastornos compulsivos obsesivos, pero tiene una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Mira, te cuento que la diferencia es que la conducta del obsesivo comienza a ser egodistónica. ¿Y qué significa ego distónico? Bueno, aquí la persona en sus comportamientos o su conducta comienza a tener un conflicto, pero puede darse el caso que el sujeto esté inconsciente de que es algo anormal. Ahora tenemos, también podemos hablar del cuadro patológico. Pues, Ya. ¿tienes alguna idea de esto? A ver, si hablamos ya de juego patológico, jugador patológico, puede ser bastante relacionado, ¿verdad? Me imagino que tienen relación, pero si me podrías explicar eso mejor. Ok, mira, podemos considerar al jugador patológico como aquella persona que está progresivamente en su Impulso sería en su deseo de andar en lo que sería las ganancias, pérdidas, ¿verdad? Ajá, o sea, quiere Una seguir obsesión jugando, quiere seguir jugando y al mismo tiempo lo malo de eso es que comienza a tener problemas familiares, personal, hasta en la parte de su trabajo, en lo profesional. Pero cabe recalcar que este juego patológico sería no lo pueden confundir con lo que serían juegos normales, sino lo que sería dinero, ¿verdad? Son como apuestas. Porque te cuento que aquí el jugador siente que el juego es muy importante en su vida y aparte y deja a un lado las cosas que debe hacer cada día. Y siente la necesidad de querer obtener dinero y así poder cubrir sus deudas y seguir jugando. Y creo que en una parte también como que deja a un lado, o sea, prefiere tener más ganancias y deja a un lado las pérdidas, ¿verdad? Ajá, No toma en cuenta comienza a las pérdidas. minimizar las pérdidas. Y te cuento algo curioso, esto comienza a suceder en la adolescencia, es más en los hombres y después comienza a aparecer en las mujeres. Y aquí también existen 3 diferentes fases que nos habla de lo que es el jugador patológico. Tenemos las fases de ganancias, que esto es como cuando recién comienza a jugar, pero igual da importancia a las ganancias y minimiza las pérdidas. De ahí tenemos como segunda fase lo que son las pérdidas, esto ya va a un aumento de querer jugar. Y de igual manera, el dinero comienza a querer ganar más dinero y minimiza sus pérdidas. Y la última fase es la fase de desesperación. Esta fase, el jugador recae en la conducta de querer jugar y jugar a cada rato y trata de inculcarlo hacia que su familia no se dé cuenta y igual de la forma que lo rodea. Interesante, Gaby. Sí, y de este modo se ve abordado en que son los problemas financieros, como las deudas. También sabes que puede llegar a cometer actos... Quiebre Ajá. económico. Sí, también puede llegar a cometer actos ilegales para poder así conseguir el dinero y después usarlo. Y bueno, Ricardo y chicos, ese fue el tema del día de hoy. ¿Qué te pareció nuestro tema? Pues la verdad muy interesante, me gustó bastante y espero que también les haya gustado a ustedes. Y nos vemos después, un gusto con todos. Chao, chao.
¿Otra vez estuviste bebiendo? Un par de tragos. Un par de tragos. Hay más de 20 botellas adentro. Estoy harta de esta situación. ¡No grites! Te dije que solo fuera un par de tragos. Estoy harta de que me digas qué hacer y que no. No entiendo por qué siempre que bebes te pones así. Ay, cómo odio estos viajes de trabajo. Quisiera quedarme en casa fin de semana, tranquila, no sé, haciendo algo diferente. No sé, amor, pero tienes que hacerlo. ¿Y tú qué vas a hacer? Nada, creo que llamaré a las chicas para ver películas o jugar videojuegos. Ya está bien. Entonces te voy a llamar, así que estarás atento a tu celular, ¿ya? Ok. Mira, no. Oye, suave, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué es el loco, belleza? Oye, suave, ¿qué pasó? Sí, me van a verte más. Suave, seguro. Ahí, vos, Otra vez, dale suave. ¿Qué se llama? Otra vez. ¿Otra vez qué? Sigues bebiendo cada vez que me voy de viaje. ¡Tienes harto! ¡Es mi vida! ¡Suéltame!
¿Verdad? Buenos días, nos encontramos aquí con el psicólogo clínico José Fernando Apolo Morán, magíster en Educación Superior e Investigación Educativa y con un diplomado en Diseño y Evaluación de Proyectos de Investigación. Él es un exprofesor de la Facultad de Psicología, exprofesor de la Facultad de Filosofía y exprofesor de FEDER y actual profesor de la Facultad de Odontología. Psicólogo, buenos días. Esta entrevista es para tratar de tener un conocimiento más amplio de lo que es la psicopatología de la impulsividad. ¿Me puede decir usted cuál es el enfoque teórico y terapéutico con el que usted aborda estos casos? Bueno, primero gracias por la entrevista. En este caso yo trabajo con la teoría cognitivo-conductual como base terapéutica, pero también utilizo mucho técnicas humanistas para hacer que las personas tengan un mayor nivel de identificación en su proceso de tratamiento. ¿Humanistas en qué sentido? Basadas en la atención de sus necesidades, con los fundamentos de Carl Rogers, de Maslow. Entonces, al proceder de esta manera, no es solo un proceso terapéutico conductual, una modificación a nivel cognitivo o a nivel de sus conductas, sino también el hacer sentir bien desde la primera entrevista, desde la primera cita a cada paciente, ayuda mucho a que se identifique en el proceso terapéutico y contribuye a que se mantenga en el mismo. Claro, entonces, basándonos en su experiencia, ¿qué factores intervienen para que una persona desarrolle trastornos de control de impulsos? Bueno, depende del tipo de trastorno y del impulso que tenga, ¿no? Pero en la mayoría de los casos el común denominador es la sensación de placer. Por ejemplo, en el consumo de sustancias psicoactivas, las sensaciones que experimentan son las que hacen que se mantenga en el consumo. Claro. Para una persona que tiene una adicción al juego, por ejemplo, es esa necesidad, ese placer de participar en el proceso del juego, de ganar, de la posibilidad de ganar. Y así con cada uno de los elementos. Si tendríamos que englobarlo quizás en un factor, para mí sería el placer que siente la persona. Claro. Entonces, ¿cuáles podrían ser los factores precipitantes, predisponentes y perpetuantes que se podrían presentar en un caso de este tipo de trastornos? Bueno, depende de la predisposición de la persona. Supongamos que tiene una predisposición al TOC, entonces es mucho más fácil que se precipiten estas necesidades, ¿no? Aparte de esto, como digo, no hay un elemento que nos diga, bueno, a esta persona sí, a esta persona no le va a pasar. En el momento que
ingresa, vuelvo a poner como ejemplo en el consumo de drogas, empieza a consumir una sustancia, la sensación de placer hace que quiera volver a repetir esa sensación y lo vuelve a hacer una y otra vez y otra vez y otra vez. Lo que realmente da el paso a es justamente esa primera sensación, ese querer volver a sentir lo que ya sintió en algún momento dado. Entonces, ¿cómo afectarían estos trastornos en el entorno social del individuo? Es que así mismo depende de cuál es esta necesidad o el impulso que no puede controlar, porque se ven afectados de diferentes maneras. Por ejemplo, en apostadores compulsivos tienden a apostarlo todo, ¿no? De hecho, hay casos en los cuales han perdido casa, parejas, absolutamente todo, ¿no? En el consumo de drogas pasa algo similar, pero son ellos los que empiezan a coger las cosas de sus familiares, las venden, en algunos casos llegan a robar, en fin, para tratar de mantener su necesidad. En otros casos un poco más delicados, por ejemplo, alguna vez atendí a una niña que tenía dificultad para controlar sus impulsos sexuales. Una niña de 12 años, ya 11, 12 años. Pero esto derivado de que a partir de los 9 hasta los 11 años había sido abusada sexualmente por el abuelo. Siempre a una misma hora, siempre de una misma manera, enamorándola, haciéndola sentir bien. Cuando ella es retirada de este ambiente, todas las noches a la misma hora que tenía relaciones con el abuelo, ella se despertaba con deseos sexuales. Así que procedía a masturbarse o a buscar a los primos que estaban cercanos. Entonces, claro, para ella era una imposibilidad de controlarse y esto afectaba el entorno de su familia. De hecho, la tía poco más la llevó a denunciarla como ninfómana y la expuso delante de compañeros de su escuela. O sea, fue una situación bastante complicada. Para casos como como el impulso sexual, es casi que al sujeto le es casi que indiferente o sin importancia el que sea un familiar. Es que en el caso de la niña, primero que nada, como el que empezó el acto sexual fue un familiar, claro, que fue su abuelo, y la enamoró, le hizo, de hecho, la primera expresión que tuve cuando yo la diagnostiqué a ella era que el abuelo le enseñó todo lo que ella tenía que saber del amor. Entonces, claro, posterior a eso, estando en su ambiente familiar con sus primos, eran las personas que estaban cercanas como para mantener una vida sexual activa. Claro, entonces, de acuerdo a su experiencia, ¿cuál sería la mejor manera de guiar a las personas con las que se rodea este sujeto? Bueno, en primer lugar, si la familia siempre va a ser un factor preventivo, ¿no? El hecho de que ellos aporten o participen en procesos terapéuticos, acompañen a la persona, siempre va a ser favorable. Lamentablemente, en muchos casos, las familias no desean participar directamente. De hecho, en el caso de adicciones, generalmente lo que hacen es buscar un centro de tratamiento, lo ingresan ahí y se olvidan de él por mucho tiempo, ¿no? En el caso de la niña que menciono, la tía lo que quería era que la sacaran de su ambiente familiar y dejarla lejana a ella y a sus hijos. Entonces, lamentablemente esto va a afectar de manera negativa cualquier proceso terapéutico que tenga. Pero si se logra vincular a la familia al proceso terapéutico, siempre va a ser un punto fuerte para prevenir recaídas, para prevenir futuros problemas asociados a esta necesidad. Claro, entiendo. Entonces, ¿usted cuántas personas ha atendido en su consulta que presenten estos trastornos de impulso? Bueno, es que depende. A nivel de impulsos sexuales he atendido 4 o 5 casos. A nivel de adicciones, cualquier cantidad, ¿no? Estás hablando de que yo trabajaba como líder del área de tratamiento de adicciones de lo que era el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Por ende, atendíamos mensualmente alrededor de 150 personas. Entonces, se puede decir que este es los casos más frecuentes que está atendiendo. atendiendo. Los más frecuentes a nivel de nuestra población serían los de consumo de drogas. Ok, listo. Entonces, desde su experiencia, ¿cuál sería el tratamiento adecuado para intervenir a estos pacientes y por qué? Es que no existe un tratamiento adecuado. De hecho, una máxima de un profesor que tuve yo en la Facultad de Psicología era que
En realidad la necesidad del paciente es lo que marca el proceso terapéutico. Hay pacientes que necesitan tener un proceso más personalizado, hay otros que tienen una necesidad de hablar, hay otros que necesitan sentirse bien. No existe una varita mágica o un procedimiento que sea el correcto. De hecho, si tú le preguntas a los operadores vivenciales en el caso de adicciones, te van a decir que lo ideal es un proceso vivencial, porque ellos saben lo que se siente y les pueden ayudar a identificarse. Los profesionales sabemos que el aporte vivencial es importante, pero no es la base terapéutica, que existe un proceso profesional terapéutico que debe ser llevado a cabo. Sin embargo, la mayoría de centros privados no cuentan con un equipo profesional, sino que cuentan con operadores vivenciales. Y en algunos casos funciona. Entonces, alguna vez decíamos con estas personas en un taller que nadie dice que no sirva. Toda situación, todo elemento que sirva como proceso terapéutico va a ayudar a una persona a salir del problema. Se me viene una historia que nos contaba alguna vez el doctor Pepe Zafadi en la facultad. Él decía que alguna vez había visto una persona que no podía mover el brazo. Físicamente no tenía ningún tipo de daño, pero ella decía que no podía mover el brazo. Entonces un día encontró a la persona en una capilla y lo que se le ocurrió fue acercarse, darle la mano y decirle: señora, una pregunta que me está dando vuelta en la cabeza es: ¿qué pecado tan grande cometió usted que no puede mover el brazo? Y en ese momento la señora se alteró tanto que dijo que levantó la mano, casi le pega y le dice: ¿cómo me va a decir eso si yo soy una mujer creyente de Dios, que no sé qué, no sé cuánto? Y él dice: está moviendo el brazo, ¡milagro! Se curó, ¿no? Entonces, claro, decía él, si en ese momento me di cuenta que para ella era algo importante la religión, al hacerle este comentario ella empezó a mover el brazo, de alguna manera sirve, ¿no? Claro. Pero son procesos que van saliendo en el atender a las personas, ¿no? Claro. ¿Usted ha tenido la necesidad de trabajar con otros expertos en este tipo de casos, o usted cree que es necesario que se trabajen con más personas en este tipo de casos? Es necesario. O sea, por ejemplo, en el caso de la niña que decía, tuvo que tener un proceso psiquiátrico a la par del psicológico, debido a todas las implicaciones que estaban inmersas con el abuso sexual y otros elementos, ¿no? En el caso de las adicciones, en muchos casos se necesita tener medicamentos que acompañen el proceso de la abstinencia para poder regular a estas personas y poder trabajar con ellas. En general, cuando un trastorno, sea cual sea, necesita tener algún tipo de medicamento, es importante el análisis. Otro elemento que siempre como psicólogos debemos descartar inicialmente antes de cualquier proceso es justamente que no hayan daños a nivel neurológico, que tengan una intervención para hacer un diagnóstico correcto y poder trabajar con esa persona. ¿Cómo creería que el paciente podría sobrellevar este tipo de trastornos? Bueno, inicialmente, como todo paciente en el campo psicológico, primero reconociendo la necesidad de un proceso terapéutico y que desea realmente participar. Sabemos que cualquier proceso obligado no va a funcionar. Puede presentar algún tipo de modificación que no va a ser permanente. Así que lo primero sería que la persona reconozca su necesidad. Segundo, empiece a trabajar en un proceso terapéutico planificado para llegar a corregir sus necesidades, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que usted ha vivido en sus terapias, ¿cuál creería que es la mejor manera para estos individuos de controlar sus impulsos? Depende del marco teórico con el que trabajemos, ¿no? Como yo digo, yo trabajo más con el aspecto cognitivo-conductual, claro, así que trabajo mucho con control de ideas, control de pensamientos, manejo conductual, reconocimiento de los errores cognitivos, ideas erróneas, y con eso vamos haciendo que el paciente empiece a analizar su proceso de vida, reconozca en qué momento se produce la ansiedad por consumo, en qué momento tiene las necesidades, y posteriormente a eso también se planifica controlarlas, ¿no? Con un entrenamiento de asertividad. Son muy variadas las técnicas, ¿no?
Sin embargo, como decía hace un momento atrás, cada teoría tiene sus propias técnicas, ¿no? Entonces, quienes hagan con psicoanálisis buscarán el proceso del insight, buscarán que la persona logre reconocer su problemática inconsciente, establezca los focos centrales de intervención y posteriormente a eso lo llevará en teoría a la recuperación. Depende del enfoque teórico con el que uno maneje, ¿no? ¿Cuáles son las conductas observables de una persona con un trastorno de control de impulsos? Generalmente la ansiedad que se produce cuando deja de consumir provoca ciertas conductas evidentes. En el caso del consumo de drogas, las personas tienen diversas sintomatologías, entre esas sudoración, malestar, alucinaciones, la búsqueda por sentir nuevamente la sensación de la droga les lleva inclusive a, alguna vez en un caso de un muchacho quería sentir que estaba consumiendo, así que agarró un montón de Apronax, las molió y estaba esnifando la Apronax. Obviamente el médico le dijo que eso no le iba a producir lo que él quería, claro. Pero la idea de él era, no importa que no me produzca el efecto que quiero, pero me produce algo, aunque sea una sensación de intoxicación o algo, ¿no? Solo quería sentir algo, ¿no? Entonces son muy variadas las conductas en una persona con necesidades o impulsos sexuales. Va a ser justamente la búsqueda constante, un poco el morbo, el querer ver pornografía, tener una mirada un poco más obscena de las personas que observa en la calle. Son muy variadas, es que depende mucho del problema de control de impulsos que tenga. En su experiencia, ¿qué otras alteraciones presentan estos pacientes en la alteración de impulsos? Una de las más importantes es alteraciones a nivel de cómo piensan, porque una de las cosas que más he visto, por lo menos en el campo de las adicciones, es culpabilizar a otros de sus necesidades. ¿Por qué empezaste a consumir? Porque de repente tenía problemas con mi familia, tenía problemas por acá, mis amigos me obligaron, y de alguna manera lanzan su responsabilidad sobre otras personas y no asumen lo importante, que sintieron placer, que les gustó, que quisieron volverlo a hacer, que lo piensan y lo repiensan cada vez que quieren volver a consumir. Entonces están dándole vueltas a esas ideas constantemente. Por ejemplo, uno de estos ejemplos podría ser la dipsomanía. Por lo que tengo entendido también llegan a nacer de eventos, por así decirlo, estresantes para el sujeto o traumáticos. Es que depende, porque el tema del consumo de alcohol, tomando en cuenta que el alcohol es una droga y es parte de las drogas, sino que es una droga lícita, tiene que ver con que siempre vamos a justificar, pero en realidad una persona que le gusta o que tiene la necesidad de consumir alcohol no necesita una justificación de estoy estresado o no estoy estresado, necesita saber que le gusta, ¿no? O sea, la sensación que le produce, esa primera sensación cálida del ingreso del alcohol, luego el pensar que supuestamente le ayuda a estar más animado, a divertirse. Posteriormente empiezan las ideas recurrentes con respecto a lo que ha vivido, porque es una droga que es depresora, entonces hace que la persona más bien recuerde más lo que ha pasado, lo que ha vivido, ¿no? Entonces se relacionan obviamente, pero siempre hay la excusa y la razón de consumo. En la excusa, cualquier persona, cualquier factor estresante, cualquier cosa que ha vivido, se va a dar como la base de que no, es que yo consumo por esto. Pero en la realidad hay otros factores, como el placer, como el gusto que siente cada vez que toma, el decir, yo me merezco descansar un momento. Alguna vez decía un señor que él no tenía ningún problema porque él empezaba a consumir alcohol una vez a la semana, decía él. Yo solo consumo alcohol una vez a la semana. Empiezo el viernes y termino el domingo. Hay un problema. Si empieza a consumir un día y no para hasta el día domingo, es porque tiene un problema de consumo. Y posterior a esto, ¿qué pasaba si dejaba de consumir? Se empezaba a sentir mal, tenía la necesidad de volver a buscar, no se sentía cómodo, se volvía agresivo, en fin, o sea, son muy variadas las conductas derivadas de esto. Entonces, ¿estas personas podrían representar un peligro para la sociedad? Por supuesto, o sea, de por sí ya son un peligro para sí mismos, claro. Tienen lo que se conoce como conductas autodestructivas, claro. Porque se están
obviamente ingiriendo sustancias que hacen daño al organismo. Y más allá de esto, obviamente en los estados alterados de conciencia una persona puede cometer cualquier acto que involucre lastimar a otras personas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el proceso de adaptación en este tipo de personas? De adaptación para regresar a su hogar posterior a dejar de consumir. Sí, exacto. Es que un proceso terapéutico bien llevado, donde la familia es parte del proceso, durante todo el proceso terapéutico se van aclimatando, se van adaptando nuevamente en los procesos familiares, mejorando la relación, y una vez que regresan al hogar, ya regresan a un hogar transformado. Sin embargo, es importante en estos casos mencionar que el ambiente externo no ha cambiado. La persona que consume alcohol en la esquina de la casa va a seguir ahí mismo, los amigos que lo invitan a tomar van a seguir ahí mismo, los amigos con los que sale a jugar fútbol y con los que se toma una cerveza después de jugar fútbol van a seguir ahí mismo. Eso quiere decir que se va a exponer cuando salga del proceso terapéutico. Entonces va a tener que buscar refugio, obviamente, en los factores protectores como la familia, saber que de repente va a tener que cambiar su estilo de vida, saber que no debe regresar a los mismos espacios de consumo, por ejemplo. Ya, entonces, suponiendo que mediante terapia se logre tener un control de los impulsos de este sujeto, y aún así quedarán secuelas dentro de él y dentro de su familia, como todo contexto social. Entonces, ¿cuáles podrían ser? Lo que pasa es que siempre va a quedar la duda. Por ejemplo, alguna vez tuve un paciente que ya tenía 3 años sin consumir y él decía: cada vez que salgo mi mamá me enoja porque me pregunta, pero ten cuidado, no vayas a salir, no vayas a hacer esto, ya no consumo, pero me sigue investigando, sigue estando atrás mío. Entonces yo le decía: bueno, pero es que toma en cuenta que ¿cuánto tiempo llevabas consumiendo? Como 10 años. ¿Cuánto tiempo llevas sobrio? 3. Fácil se pierde la confianza, y peor aún cuando hay sentimientos, hay afectos de por medio, la familia siempre tiende a tener miedo de que vuelva a recaer. Y el problema más allá de eso es que alguna vez decíamos con algunos pacientes que el olvidarse del problema va a conllevar a que vuelvan a recaer, ¿no? Claro. Alguna vez vi a un paciente que tenía casi 10 años sin consumir. Un día estaba viendo una película americana donde salía alguien fumando una pipa de marihuana, le dio ganas, empezó a sentir ansiedad, se levantó y se fue a consumir. Entonces cuando él regresa a tratamiento dice: no sé ni qué me pasó, o sea, yo estaba bien, yo no quería consumir, pero ese día se me despertó las ganas, ¿no? Y es normal, si yo me descuido puedo volver a caer en el consumo. Bueno, psicólogo, esas han sido todas las preguntas. Le agradecemos por su ayuda. Muchas gracias a ustedes. Gracias.